Muy buenas tardes, un gusto saludarles por parte de Ambiente Fractal. Mi nombre es Sebastián Miranda Brenes, fundador de esta iniciativa, de esta plataforma educativa que venimos trabajando mes a mes con estos encuentros fractales, donde la idea es tener un espacio de diálogo con profesionales, con activistas, con expertos de diferentes áreas, donde vamos relacionando diferentes temáticas con la adaptación a la crisis climática y con temas de sostenibilidad. Les deseamos un feliz año. Este es el primer programa del 2024 que tenemos el agrado de estar con ustedes. Y hoy nos acompaña un experto de un tema que está cobrando vigencia, que está trabajando sobre un tema bastante emergente, que son todos estos estudios multiespecie. Una temática que nos pone a reflexionar sobre nuestra posición de humanos en relación con otros seres no humanos, el cómo no nos relacionamos con estos seres, con la naturaleza, cómo entablamos nuestras relaciones y cómo podemos, ¿verdad?, ir transformando nuestra visión ontológica, nuestras dinámicas, nuestros metabolismos sociales en relación con la convivencia. Hoy de invitado tenemos al doctorante Luis Miguel Barbosa Arias. Él es bachiller y licenciado en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad Nacional. Además, tiene un bachillerato en Sociología por parte de la Universidad de Costa Rica. Realizó una maestría en Gestión de Comercio Internacional en el Centro Internacional de la Política Económica en la Universidad Nacional y actualmente está sacando su doctorado en Desarrollo Rural en la Universidad Federal de Río Grande del Sur en Brasil, donde ha venido investigando relacionamientos multiespecie y prácticas sociomateriales en la localidad de San Gerardo de Beramuno, específicamente a lo que me comenta previo a esto. Está trabajando con dos especies específicas, ¿verdad?, que es la taltusa y los coyotes, y también está interesado en abordar otros temas de investigación como son los neovitalismos, las ecologías emergentes del antropoceno y todo lo que es el giro ontológico en las ciencias sociales. Así que bueno, es un agrado iniciar este año con Luis Miguel Barbosa, a quien le damos la bienvenida. Luis, es un gusto tenerte por acá. Contanos un poco de vos, de tu trabajo y tal vez como parte introductoria, contanos qué es esto de los estudios multiespecie para que vayamos empapándonos un poquito en qué línea estás trabajando. Hola, buenas tardes. Primero que todo, testar el audio. ¿Estamos bien? ¿Se escucha bien? Estamos perfectos, sí. Genial. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Sebastián, a todo el equipo que está por detrás de Ambiente Fractal. Muchas gracias por esa presentación también. Un poco de forma anecdótica, a veces se crea una expectativa en torno a los conceptos y a las teorías que la gente utiliza, y cuando estábamos pensando en cómo darle contenido a esta conversación, a este conversatorio, me surgió esa idea de que a veces neovitalismos, neomaterialidad, que es otro concepto que también en algún momento exploramos, digamos, generan una expectativa a veces muy grande en torno a lo que eso significa. Y creo que también con el tema de los estudios multiespecie, eso tiende a pasar. La gente muchas veces no consigue entender de primera entrada qué significa eso. Yo puedo más adelante referirme cómo fui entrando en temas multiespecie. Sin embargo, sí me gustaría decir antes que cuando pensamos el título de la conferencia, o más que conferencia, del conversatorio, ¿no? Yo tuve un cierto problema en identificar si la palabra era
agenda emergente o campo emergente, y tal vez eso sea interesante de mencionar para comenzar por ahí, que yo siempre le digo a la gente que me pregunta qué es lo multiespecie, que lo multiespecie no es nada nuevo, tal vez lo innovador sea como el tipo de metodología de pensamiento que trae y cómo nos posiciona a nosotros en cuanto a investigadores humanos en relación con lo que pretendemos investigar o cómo lo queremos hacer. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que más que un campo emergente de estudio, es una agenda de estudio. Y en ese sentido, lo diferencio de esa manera porque para mí tiene que ver más con explorar ciertas dinámicas que ahorita, por ejemplo, en términos de la crisis ambiental y de la crisis ecológica, se están posicionando como temas innovadores y que no necesariamente se inscriben o se adscriben a un campo disciplinar. Entonces, eso quizás sea lo más interesante. La agenda de los estudios multiespecie tiene que ver con temáticas más que con campos emergentes dentro de las disciplinas. Porque, por ejemplo, ahora se está hablando mucho de las humanidades ambientales. Sin embargo, las humanidades ambientales vienen en una línea, digamos, de pensamiento muy próxima de la filosofía ambiental, por ejemplo, que también es un campo relativamente nuevo. Entonces tienden como a encasillarse en ciertas áreas de conocimiento y a veces ciertos saberes que van a ir monopolizando, dirigiendo esa investigación. Si ustedes ponen en un buscador abierto como Google o cualquiera de estos estudios multiespecie, posiblemente no les va a salir un libro o artículos como tales en estudios multiespecie. Tal vez entonces ahí lo interesante sería pensar cómo se va colocando esa discusión que lleva este nombre, ¿verdad? O que de alguna manera refiere a algo multiespecie. Y ahí yo podría decir 3 o 4 cosas muy en concreto para no extenderme mucho. Tal vez la primera es que en sí el nombre ya es problemático, porque al referirse a lo multiespecie, la gente entonces tiende a hacer como una sumatoria lógica, ¿no? Entonces sería como sumar especies, ¿verdad? Y seguir ese pensamiento que ya viene de mucho tiempo atrás, inclusive desde Darwin y demás, con las teorías evolucionistas y después con el neodarwinismo, de pensar, digamos, la vitalidad del mundo en términos de organismos vivos y de clasificaciones taxonómicas y demás, que eventualmente, digamos, lleva a este imaginario de pensar en términos de especies. Entonces, un poco a manera también de autorreflexión, autocrítica, la gente que está en estos temas, lo multiespecie se torna problemático porque es más de hablar de múltiples especies, es hablar en términos de relacionamientos, y Sebastián utiliza una palabra importante ahí, que por veces se tornan ontológicos, ¿verdad? Entonces, ya no es trabajar tanto con las categorías fijas, delimitadas de una especie en cuanto individuo discreto, que responde a ciertas clasificaciones de taxón y demás, sino es más centrado en la relacionalidad de esta materia o de esta vitalidad. Eso por un lado. Ahora, esta otra circunstancia entre materia o materialidad y vitalismos o vitalidad, un poco también lo multiespecie se circunscribe en esta reflexión del neovitalismo, que a su vez viene de la neomaterialidad o los neomaterialismos, que es una discusión que está tomando fuerza dentro del campo o los estudios posthumanistas. Entonces ahí también hay toda un antecedente y una trayectoria, porque esta reflexión más abierta de los multiespecie tiende a circunscribirse en, por ejemplo, todos estos giros que están renovando las ciencias sociales a nivel mundial, comenzando por la filosofía y pues pasando al campo de las ciencias sociales y también, digamos, colocando en el diálogo a ciencias exactas y a otros campos y disciplinas del saber. Me estoy refiriendo al el giro ontológico en las ciencias sociales, que más adelante podemos profundizar en eso,
al giro animal, por ejemplo, que ya trae una discusión poshumanista de pensar humanidades en términos más que humanos, y también esta virada poshumanista, digamos, que viene desde un punto de vista también mucho de la crítica decolonial a la construcción de pensamiento, desde dónde se piensa la construcción de conocimiento, desde dónde se construye conocimiento, y que tiene que ver con esta idea de descentrar lo humano de estas, digamos, discusiones. Por ejemplo, ahí la antropología ha sido una de las ciencias sociales que más empuje o más se ha, para usar los términos, revitalizado en función justamente de estas reflexiones, porque la antropología surgió así, como una ciencia del hombre y una ciencia del hombre moderno, ¿no? Mucha de la antropología en sus inicios tenía que ver con esta carga de la conquista, ¿no? Y de cómo este humano moderno europeo se refería a otros espacios sociales y a otros colectivos. Entonces, tal vez por ahí sería interesante como ir un poco, digamos, aproximándonos de la discusión concreta. De lo que mencionaste anteriormente, Luis, reiteraste en algunas ocasiones la idea de lo más que humano, ¿verdad? Entonces, es como muy interesante ver cómo todo lo que es la parte académica, ¿verdad? Se siente uno que ha venido como girando, ¿verdad? Dando un vuelco hacia otra visión, ¿verdad? De investigación y de producción. Y creo que por ahí, ¿verdad? Que han ido como leyendo un poco sobre estas temáticas, comienzan a ver los antecedentes, por ejemplo, de todo lo que es la teoría de sistemas, todo lo que son los sistemas complejos, ¿verdad? Los poshumanismos que vos estás mencionando con autores como Derrida, que es un poco más postmodernista, ¿verdad? Un poco como Donna Haraway, ¿verdad? Textos importantes, por ejemplo, como Franz de Waal, que habla sobre la época, la era de la empatía, y otras formas de análisis, ¿verdad? Más allá de lo que mencionas vos, que es como esta idea sumativa, ¿verdad? Que es una herencia del positivismo, del mecanicismo de ir sumando partes para tratar de entender todo, sino más bien ir entendiendo no los seres propiamente, ¿verdad? Que ya se ha avanzado en esto bastante, sino la forma de relacionarnos, ¿verdad? Y también esto trasciende no solo lo humano, sino también lo animal, porque también los multiespecies, he estado ahí revisando un poco de bibliografía, y trabajan, ¿verdad? Con la parte vegetal, con la parte de bacterias, de virus, ¿verdad? Entonces, es muy interesante la ampliación de este campo. Vos que estás, ¿verdad? En este ámbito de lleno, en la parte académica, ¿cómo percibes ese cambio a estos temas de investigación desde las universidades y otras áreas académicas? Sí, yo creo que aquí también lo que hay que esclarecer o que precisa que quede un poco más claro es que nuestras universidades actuales, pienso en el caso de Costa Rica con sus universidades y estas, digamos, nuestras carreras como tales, ¿no? Nuestras áreas de pensamiento y de producción de conocimiento son herederas de la modernidad europea, o sea, son eurocéntricas desde ese punto de vista. Y un poco, para bien y para mal, la impronta de la modernidad occidental europea tiene que ver con esta figura cartesiana del pensamiento dicotómico. Entonces, toda nuestra construcción discursiva y logocéntrica está fundamentada en este binarismo dicotómico de pensar la sociedad como separada de la naturaleza, el hombre como separado de lo animal, la mente separada del cuerpo, los afectos separados digamos, lo subjetivo de la objetividad, los afectos de la razón.
y un poco, digamos, con figuras como Bruno Latour, vienen a decir, a hacer una revisión crítica de esta herencia de la modernidad europea, de cara, por supuesto, a todo el desastre y el deterioro ecológico que estamos viviendo, este, y plantean, nunca fuimos modernos, ¿verdad? Lo que pasa es que desde el punto de vista de la misma modernidad, se sostiene esa crítica que es válida y pues ahora resulta más evidente que nunca, pero digamos, fuera de esa modernidad europea hay cualquier cantidad de colectivos humanos y no humanos que nunca fueron modernos, es decir, siguieron siendo en la misma línea de pensamiento de Latour terrícolas, ¿verdad? Incluso en el campo de estudio en el que estoy yo, refiriéndome al territorio donde hago la investigación, uno puede decir, bueno, aquí pues no estamos hablando, por ejemplo, de que es una comunidad indígena o es una comunidad quilombola o de personas negras, por decirlo de alguna manera, pero aquí hay otra modernidad, si se quiere. Digamos, aquí, por ejemplo, eh, la producción de hortalizas todo el paisaje y la vitalidad del territorio. San Gerardo de Oriamuno se ubica, vamos a decirlo así, en el centro del volcán Turrialba, o entre el volcán Turrialba y el volcán Irazú. Eso condiciona, digamos, un imaginario de una forma de habitar, de cohabitar en ese territorio con todo lo que hay ahí. Es una zona rodeada también de áreas silvestres protegidas. Los mismos volcanes se circunscriben dentro de esta figura administrativa de los parques nacionales. Entonces, realmente un poco, para ir respondiendo también la pregunta de forma indirecta que me estás haciendo, tiene que ver con eso. Hemos sido formados como en esta dicotomía, ¿verdad? De que hay cosas que no son, y aquí va a decir la palabra, pero tal vez ahí también ya puedo entrar en otro elemento de la discusión, objeto de estudio. Parte de estas reflexiones, digamos, que vienen empujando todas estas agendas de investigación, tiene que ver con pensar lo que tradicionalmente consideramos como objeto de la investigación como un sujeto de investigación. Por ejemplo, yo mi investigación hablo en términos de interlocutores, tanto de mis interlocutores humanos, que son las personas de la comunidad, las personas que trabajan en las hortalizas, en los potreros, con las lecherías, los productores de ganado, como de estas otras vitalidades no humanas. Por ejemplo, el caso de los coyotes, el caso de las taltuzas, para mí son interlocutores de pesquisa porque son sujetos de investigación también. Entonces, claro, ahí hay otra serie de elementos, ¿verdad? Y que la gente que está formada en estos basamentos dicotómicos tensiona mucho, bueno, ¿cómo le va a poner usted un micrófono a un coyote y cómo le va a hacer una entrevista? Bueno, a fin de cuentas, los animales siempre hablaron, nunca dejaron de hablar. Hace poco leí, por ejemplo, un artículo de New York Times que hablaba de los animales están hablando y por qué eso importa o interesa. Y tiene que ver con esa idea. Digamos, cualquier persona que viene del campo multiespecie te va a decir, no, o sea, no solamente están hablando, sino que nunca dejaron de hacerlo. El hecho de que esta ciencia moderna occidental los haya enmudecido con sus herramientas analíticas basadas en la razón, en el lenguaje humano, en esa semiótica que se circunscribe a la capacidad humana de articular un lenguaje en los términos en los que los humanos lo utilizamos y lo aplicamos, no quiere decir que estas especies no se comuniquen con otros códigos semióticos. Entonces, eso por supuesto que es crítico porque tiene que ver también, digamos, con estructuras y relaciones de poder dentro de la misma academia y cómo se construye el conocimiento y con base en desde qué lugar y con qué elementos analíticos. Entonces, yo creo que a nivel de cómo las universidades se están moviendo en esos campos, por supuesto que hay universidades que son más abiertas y más receptivas también en función del lugar en el que están. Por supuesto que nosotros como países colonializados, como países, digamos, de la periferia, pues somos más críticos, digamos, de esa imposición de saberes que viene desde otros lugares, pero al mismo tiempo también a veces quedamos más dependientes de.
yo estudio en Brasil y, por ejemplo, Brasil con solo la dimensión de país que es en términos geográficos, de tamaño, pero también, digamos, de su historia, ¿verdad? Con toda la historia de los quilombolos, que son, digamos, la población descendiente directa de los negros esclavizados, las poblaciones indígenas, esta diversidad cultural, étnica que tiene, y esta riqueza también de biodiversidad y de especies humanas y no humanas, son mucho más receptivos a eso. Entonces, ahí también uno ve, digamos, donde también hay más empuje y más interés en reactivar esas agendas. Yo te diría así, para cerrar, que lo multiespecie consigue tener ya un campo, por decirlo así, ya no una agenda sino un campo más allá de una red de investigadores en países como Australia, en Estados Unidos, la Universidad de California en Santa Cruz, con Donna Haraway, que ya mencionaste. Mucho de la producción sale de ahí. Bueno, también estamos hablando de una producción de conocimiento anglosajón. Los nórdicos, principalmente Suecia y Noruega, Dinamarca están avanzando más. Y en América Latina yo diría que Brasil es de los países que más ha impulsado esa discusión y en menor medida, pero también siempre muy presente, Argentina y Uruguay. México también tiene esas reflexiones más, digamos, yo no las llamaría todavía multiespecies, sino están más montadas todavía en la discusión de lo humano no humano, ¿verdad? Que también es peligroso. Ok, tenemos un problema con la señal de Luis, con José la mía. Ves que te perdimos por un segundo. Vamos a ver un segundo porque creo que Luis perdió conexión. Ahí me disculpan la situación, pero es una cuestión técnica. Luis, ¿ya volviste? Estoy aquí. Sí, creo que fue mi internet o el tuyo que se me pegó un segundo, pero no sé. Bueno, yo nunca me caí, me imagino que fue algo Entonces, tal en vez la fue el mío. relacionalidad de lo virtual. Sí, Agenciamientos no humanos, lo que sí, estamos sí, hablando. exacto. Sí, ahí discúlpame, pero bueno, quedamos en la parte de México que está en un punto peligroso que decías en hacer la separación de humano y no humano, y para no interrumpirte. ¿Estoy ahí otra vez? Sí, ahora estás. Sí, estoy como fluctuando, ahí me veo que me caigo Sí. y regreso. Sí, no, para cerrar la idea, que un poco lo que te decía, el riesgo de caer en una nueva categoría dicotómica humano-no humano. Entonces, por ejemplo, en el caso mío que yo trabajo con especies, con organismos silvestres, entonces yo prefiero hablar en vitalidades humanas y vitalidades otras que no humanas. Para evitar caer en esa dicotomía de lo humano no humano, que por ejemplo es una agenda vieja que se ha venido trabajando ya hace muchos años de los estudios animales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Brasil tiene redes de investigadores grandes, importantes, que sus redes de investigación, estudios humanos animales, ¿verdad? Entonces se encargan, por ejemplo, toda esta agenda de veganismos, de explotación animal, especismos, ¿verdad? Autores como Peter Singer y toda esta gente, ellos lo vienen trabajando desde ese punto de vista de relaciones animales, humano-animales, ¿verdad? Esta multiespecie, por eso te decía que esa categoría multiespecie es problemática, porque trabajamos tanto con organismos, ¿verdad? Con vitalidades, como en el caso mío, que trabajo con especies de fauna, silvestre, como dos mamíferos, de hecho, pero hay gente que trabaja, por ejemplo, con plantas, ¿no? Con árboles, hay gente que trabaja con tecnologías, hay gente que trabaja con microorganismos, ¿verdad? Toda la parte de la biota, gente que está llevando esta discusión a nivel de lo microbiano, incluso dentro del cuerpo humano. Entonces, digamos, abre totalmente el campo de investigación y la creatividad para interactuar. Ahí te volvió a caer otro poquito. Ahí fluctuaste un poco.
Sí, ya te cayó un poquito el internet, Luis. Mientras Luis vuelve, bueno, creo que podemos ahí ir dialogando un poquito, bueno, ir reflexionando un poquito lo que, ya para ir cerrando esta parte de la idea de Luis, porque me parece muy interesante esta apertura que vos mencionas justamente, de ya no solamente categorizar A y B, sino ver, ¿verdad? Un espectro más amplio y todo su relacionamiento. Y tratar de ir investigando esas dinámicas, ¿verdad? A nivel académico. Ahora, me surge una inquietud con respecto a tu especialidad, porque si bien lo dice el título, vos estás desarrollando, ¿verdad? Pasando tu doctorado en desarrollo rural. Quiere decir de que todo este conocimiento académico que muchas veces se queda en la academia, ya cuando lo vamos a aplicar en un área, en un territorio, ¿verdad? Hay que extraerlo, hay que traducirlo, hay que democratizarlo, ¿verdad? Divulgarlo. Entonces, me gustaría preguntarte cómo, ¿verdad? Vas relacionando toda esta lógica del desarrollo rural, que muchas veces es muy basado en la economía, muy basado en el crecimiento, ¿verdad? De la productividad, en el crecimiento demográfico, la infraestructura, ¿verdad? Y obviamente desde la visión más anterior, que es basado en el desarrollo humano, cómo el desarrollo rural puede incluir toda esta idea de la multiespecie. ¿Cómo lo estás abordando vos para que un sector como San Gerardo de Amuno, que tiene un relacionamiento con especies como las que estás trabajando, el coyote, la taltusa, ¿verdad? Logre incorporar estos relacionamientos, ¿verdad? Que plantean los estudios multiespecie. Sí, tal vez ahí, o digamos, extrapolando a un nivel global y irlo tipo técnica embudo, ¿no? Ir bajando un poco hasta llegar a la comunidad, tal vez tres elementos introductorios. Eh, Mucha de esta reflexión, digamos, multiespecie, la gente a veces tiende a incluirla dentro de lo ambiental, digamos, como incluso a mí me han preguntado, como yo vengo de un grado en sociología, si lo que yo estoy haciendo es un poco la sociología ambiental o no sé, sociología ecológica, creo que ese término todavía no está muy fundamentado, pero en esa línea, ¿no? De los estudios ambientales. Y no necesariamente, digámoslo así, la reflexión de lo multiespecie tiene que ver incluso con esta idea y este término que ya tiene un poquito más de 2 décadas, que es el antropoceno, ¿no? Este término acuñado por Crutzen, pues Stormer también, que son, no recuerdo Stormer qué profesión tiene, pero el caso de Crutzen, meteorólogo, de que entramos en una época geológica donde una especie tiene la capacidad pues para alterar todo el planeta, ¿no? Toda la biosfera y demás, que es el antropoceno y que sería, digamos, nuestra especie, primera vez en la historia conocida de la Tierra que una sola especie tiene esa capacidad y digamos inmediatamente se activan estos dispositivos de dominación tecnocientífica para entonces intentar revertir esos procesos digamos, de impacto ambiental de nuestras actividades económicas y de todo tipo, ¿no? Y hay una suerte de teleología en eso, de confianza ciega de que toda la tecnología nos va a salvar de todos los males que nosotros causamos. Y un poco la reflexión más crítica y más sensible tiene también que ver con un acto de humildad, de decir que solo no nos vamos a salvar, ¿verdad? Ocupamos de las alianzas multiespecie para salir adelante. Incluso la misma idea del humano en cuanto individuo, en cuanto especie, o sea, más del 90% de nuestras células están compuestas con material genético que no es humano, o sea, somos humanos en menos de un 10%. Entonces, pensar a partir de esas ecologías contaminadas implica dar un salto más allá de esta idea de
de seguir pensando del hombre como fuera de la naturaleza, ¿verdad? Aquí hombre adrede, ¿verdad? Como este hombre con H mayúscula, hombre macho, ¿verdad? Y aquí esta reflexión, de hecho, viene mucho de la mano de las feministas justamente neomaterialistas y de las feministas neovitalistas que comienzan a tensionar que este momento llamado de antropoceno requiere repensar ese antropos, o sea, no es un concepto universal, o sea, realmente ese antropos causante del antropoceno es una minoría que tiene que ver con este humano, hombre moderno occidental, ¿verdad? Y evidentemente no es caer en esas categorías rígidas de decir, bueno, quién tiene la culpa y quién no. A fin de cuentas todos habitamos el mismo planeta, pero en realidad esas diferencias cuentan, importan porque posibilitan habitar de otras maneras, digamos que es donde todo el tema cosmológico y de las cosmopolíticas de los diferentes pueblos, por ejemplo, los amerindios, y Brasil, por ejemplo, tiene esa reflexión en primer plano, nos posibilitan pensar un modo de habitar o modos de habitar mundos de vida totalmente diferentes de este cimentado en esta economía capitalista, ¿verdad? Por supuesto que ya entramos en otra reflexión, pero para irlo bajando entonces a la pregunta que me hacías, eh, eh, no es solo ambiental la reflexión de lo multiespecie porque ella plantea una reconfiguración de mundos de vida, de maneras de ser y estar con otros en los espacios. Y desde ese punto de vista, la producción de ese conocimiento también implica en que se requiera pensar localmente, se requiera pensar situadamente. Entonces, un poco el problema que tenemos con estos regímenes que acaban convirtiéndose en dispositivos de dominación tecnocientífica es que son totalmente descontextualizados. Entonces, una, un software y un algoritmo pensado allá en Silicon Valley, ¿verdad? Va a salvar a todas las poblaciones de todo el mundo, humanas y no humanas. O sea, seríamos demasiado ingenuos caer en ese imaginario. Entonces, un poco esa crítica se vuelve más que ambiental desde ese punto de vista. O sea, se requiere pensar localmente y pensar desde lo situado, de lo cotidiano local. Y desde ese punto de vista, las herramientas, digamos, analíticas van se posicionando, van siendo colocadas de un modo muy diferente y con base a otros registros de pensamiento. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando yo llego a la comunidad de San Gerardo de Oriamuno? O sea, yo vine acá de Brasil, la primera temporada que yo estuve allá, estuve 8 meses en 2020, y yo llegué a Brasil con la pandemia. Cuando regresé, los países todavía estaban con el confinamiento social y yo vivo cerca del centro de Cartago. Eso quiere decir que estoy a escasos 20 a 25 metros de la comunidad de San Gerardo de Oriamuno, que es el norte de Cartago, la zona norte de Cartago, donde hago el trabajo de campo, y me encontré aquí a mi comunidad, a mi barrio organizado por avistamiento de coyotes. Entonces, en imaginario, ¿verdad? Que este animal que está fuera del lugar, que nunca se había visto por acá, se iba a comer la gente, ¿verdad? Entonces, iba a aparecer un cuerpo descuartizado en cualquier momento de las personas que tenían que continuar trabajando fuera de sus casas porque no tenían otra manera, digamos, de dejar de asistir a sus puestos físicos de trabajo. Y ahí con esa sensibilidad, digamos, de mi proceso de estudios, comienzo a preguntarme, bueno, si, y estos también pueden hacer un ejercicio, digamos, ustedes pongan coyotes o avistamientos de fauna silvestre durante la pandemia. O sea, hay mucha gente estudiando eso ahora, y así comienza mi investigación también en aquella comunidad. Yo comencé a preguntarme, bueno, si la narrativa en los medios de comunicación es que es un animal que está fuera de lugar, ¿cuál es el lugar del animal? ¿Verdad? Entonces, por supuesto que lo primero que me di cuenta es que la movilidad de este animal, ¿verdad? De esta vitalidad coyote ya de por sí trae un imaginario de qué es lo rural y qué es lo urbano, ¿verdad? Que la gente asumía que él estaba fuera de lugar porque no estaba metido allá en un parque nacional, ¿verdad? Y la gente lo asociaba con zona de naturaleza prístina, con que son espacios tipo los parques nacionales, ¿no? De repositorios de vida silvestre, y que los animales van a respetar esas fronteras imaginarias impuestas por los humanos, ¿no? De que aquí termina el límite del parque nacional, allá sigue un bosque privado o una finca o una hortaliza, qué sé yo, y más allá después tenemos a la gente viviendo en las ciudades. Entonces, solo eso ya te da una idea de cómo
esta performatividad no humana, ese agenciamiento de estas especies no humanas de moverse y de desplazarse por diferentes ambientes y espacios, ya trastoca de cierta manera todos esos imaginarios heredados de esa modernidad. Entonces creo que va haciendo sentido cómo las cosas también o estos elementos de análisis se van amarrando en algo que es situado. O sea, estamos hablando de un espacio de 30 kilómetros donde un coyote se desplazó. Y en el mismo momento de la pandemia, por ejemplo, el coyote pasó o estaba en Panamá y ingresó al norte de Colombia. Es uno de los pocos animales que, a pesar de la crisis masiva de extinción de especies y demás, continúa ampliando su hábitat. Es un mamífero de tamaño medio, incluso uno podría decir hasta grande, ¿no? Y a pesar de toda esta situación ecológica y ambiental, pues es un animal que sigue posicionándose, ¿no? Y no nos dice de alguna u otra manera, estoy aquí, no me voy a ir, digamos, hablando en términos incluso más ontopoéticos. Y cuando yo hago esa caminata inversa que los coyotes hicieron desde su lugar para nuestro lugar, entonces yo hago desde mi lugar o lugar de los humanos para el lugar de ellos, con todas las comillas posibles, llego a un territorio donde los coyotes siempre han estado en contacto cotidiano con las personas, como es San Gerardo, ¿verdad? Entonces llego allá y la gente no me entiende en coyotes y me habla en términos del perro lobo, porque así lo conocen ellos, ¿verdad? Entonces comienzo a prestar atención a eso, ya tal vez con un poco más de vocación etnográfica, y me doy cuenta que ahí se crea todo otro tipo de relacionamientos diferentes con esa especie en función de ese cotidiano que tienen constantemente con ellos. Y ahí comienzo a darme cuenta como no solamente el coyote, sino otra diversidad de especies de fauna silvestre crean otro tipo de cotidiano a partir de esas interacciones que aquí, a escasos 20 kilómetros, en el centro de Cartago, la gente ni se imagina que existe. Entonces, ya ahí, digamos, genera toda una agenda de trabajo multiespecie, es un poco de lo que yo me he encargado de hacer en mi doctorado, pero por otro lado también en el tema de las alianzas, lo que te decía al inicio, digamos, la crítica es, bueno, no vamos a caer entonces en trabajar con capital vivo y mercantilizar y la neoliberalización de la naturaleza, ¿no? Que es lo que estamos viendo con los parques nacionales, por ejemplo. Entonces, proteges especies carismáticas porque eso genera un ingreso para el país, porque hay un turista gringo y un europeo que viene y deja plata por tomarse un selfie con un oso perezoso, por ejemplo. Y así digamos, con varias especies carismáticas. Pero ¿qué sucede con las especies que no lo son? ¿Verdad? El coyote es considerado un invasor exótico. La otra especie con la que trabajo, la taltusa, es una plaga vertebrada. Entonces, prestar atención a las narrativas, y aquí otro elemento que yo introduzco, a la manera en que estos animales no humanos se convierten en organizadores del relato, y trabajar a partir de eso es lo que te da esa agenda multiespecie. ¿Cómo impacta eso en una comunidad como San Gerardo? Bueno, que la gente comienza a interesarse entonces, por ejemplo, ¿qué hacen los coyotes aquí? ¿Verdad? El coyote es un animal crepuscular, en buena teoría son mucho más activos durante las horas del atardecer y del amanecer. Y por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de estar ahí a las 3 de la tarde en pleno sol y escuchar un concierto de coyotes que se comunican entre sí. O sea, si a mí me impresiona, imagínese una persona, digamos, que tal vez viene de Bélgica y está caminando por ahí, ¿qué emociones puede experimentar una persona de esas? Entonces, por ejemplo, con la comunidad estamos trabajando en toda una estrategia ecoturística a partir, por ejemplo, de senderismo con las rutas del coyote, atravesando fincas, espacios de potreros, ¿verdad? De creación de ganado y demás. Es algo muy incipiente, apenas estamos dándole, digamos, idea a la posibilidad, dándole contenido, pero es un trabajo de la comunidad, para la comunidad, y digamos, esas ideas han surgido de ellos, y para mí eso ha sido sumamente interesante porque también se genera una situación diferente, digamos, cuando te habitúas a tener la presencia de un otro ahí, eso genera, digamos, no un menosprecio, pero sí una habituación, ¿no? Te acostumbras a tenerlo ahí, lo das por hecho. Cuando yo llegué y comencé a preguntar por coyotes, la gente se volvió a ver entre sí, ¿qué quiere saber del perro lobo? O sea, aquí están todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, incluso yo comenzar a pensar con el perro lobo y no sobre el perro lobo,
me recoloca totalmente a mí en cuanto a una persona que ingresa en aquel territorio para trabajar a partir de esos elementos. Entonces, por ejemplo, hay un restaurante en la comunidad que ahora la persona, el propietario, ¿verdad? Es un restaurante familiar de tradición, está interesadísimo en modificar el espacio, ¿verdad? La infraestructura para que hacer una segunda planta, en lugares de una planta, hacer un museo de historia natural del perro lobo en la segunda, en el segundo nivel de ese, de ese lugar, para generar conciencia sobre, digamos, lo que significa tener ese animal ahí. Usted va y revisa coyotes en la ciudad y todo el mundo, digamos, te genera toda serie de imaginarios porque son productos de esa forma de pensar, ¿verdad? De que es un animal que ataca. Yo estuve haciendo trabajo de campo en el tecnológico donde hubo muchos avistamientos y es interesantísimo. Ahí los coyotes acabaron o casi acaban con la población de patos en el lago del parque y los patos eran una especie carismática del lago, ¿verdad? Y del tecnológico como tal. Y eso, bueno, genera una serie de relacionamientos con el coyote y eso te da ideas para pensar con esas vitalidades otras que no humanas y por supuesto que es diferente, digamos, de lo que la biología heredera de estas teorías neodarwinistas colocan sobre la mesa, que mucho más va sobre la competición, sobre otro imaginario, digamos, mucho más antropocéntrico. Solo para cerrar ahí con ese tema de los coyotes, por ejemplo, del aullido, mucha gente de la comunidad me dice, los aullidos son expresiones de amor, de familiaridad, de alegría, y entonces me voy a conversar con los biólogos, los pocos biólogos interesados en trabajar con especies no carismáticas en este país, ¿verdad? Y todo el mundo me dice, bueno, no están del todo, digamos, equivocados, digamos, hasta donde nosotros hemos logrado llegar con nuestra ciencia moderna, muchas de las hipótesis apuntan a que más que un tema de apareamiento, de buscar parejas reproductivas en momentos específicos, los aullidos en algún momento se vuelven una celebración de la vida como vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir aquí? Que son lecciones de humildad por todo lado que lo veas, incluso llegar a una comunidad y no llegar a enseñar algo a esa comunidad sobre cómo tienen que tratar al coyote, sino cómo esas personas lograron llegar al punto de que para ellos un perro lobo, que sigue siendo biológicamente una biología coyote, pero muda su identidad ontológica para un otro ser que no es ni perro, ni lobo, ni coyote, sino es algo más que te crea, digamos, todo este imaginario y potencia esta forma de ser relacionar con otros animales que no estamos pensando en esa academia heredera de la ciencia moderna. Me parece genial todo lo que mencionas. Y bueno, quisiera como resumir un par de cosas que me despiertan escuchándote, ¿verdad? Puesto, bueno, iniciaste haciendo esta aclaración, ¿verdad? De que te preguntan de que los estudios multiespecie son estudios ambientales, ¿verdad? Y una de las cosas que uno puede ir entendiendo dentro de toda esta lógica, o de todo este cambio, es la transdisciplinaridad más bien, ¿verdad? De no solamente quedarnos en lo que la academia generalmente realizaba, que era una cuestión de parcelas de conocimiento, sino cómo ya estas diferentes disciplinas de estudios van interactuando también con todas las demás. Entonces, no solamente es un estudio ambiental, sino va a entrar ahí ciencias económicas, ciencias sociales, ciencias naturales y todo, ¿verdad? Todos estos posibles discursos dentro de categorías de estudios bastante amplias. Y una de las cosas también que es muy interesante dentro de esta transformación es esta lógica de transformar, ¿verdad? Para mí el lenguaje aquí también es súper importante, transformar la idea de objeto a sujeto, ¿verdad? De objeto de estudio a sujeto de estudio y hablar de ese ser que interactúa, ¿verdad? Y no una cosa, ¿verdad? Porque, sea como sea, todos los procesos de investigación previos negaban, hacían una cuestión, ¿verdad? De negarle el lenguaje a las otras especies, negarles emociones a las otras especies, negarle territorio, como en el caso tuyo, ¿verdad? En el caso que mencionas, de cuál es el lugar del coyote
coyote, ¿verdad? El por qué el coyote no puede estar en el área urbana, ¿verdad? Porque nosotros le negamos esa posibilidad. Y cómo todos estos lenguajes poco a poco también van permeando, ¿verdad? En el imaginario, ¿verdad? Como vos mencionabas con los estudios feministas, ¿verdad? De cómo han ido permeando dentro de nuestro imaginario para ir despatriarcalizando un poco, ¿verdad? Nuestras actitudes, ir abandonando toda esta idea androcéntrica. Ahora los estudios ecologistas, ¿verdad? Van incorporando, ¿verdad? Otros elementos a nuestro pensamiento colectivo, y eso permite, ¿verdad? Ir transformando nuestras interacciones sociales. Ahora, finalmente, esto que mencionas, ¿verdad? Al terminar tu intervención, que es llegar a la comunidad, que es una de las cosas que siento también que la academia ha venido transformando, llegar a la comunidad no a enseñar cosas, no a decir qué hacer, ¿verdad? Que era muy, muy típico, ¿verdad? A veces es muy típico de la academia, sino más bien a escuchar, a hacer un proceso más, ¿verdad? De recopilación, más de aprendizaje, ¿verdad? Tal vez un poco de la visión de este diálogo de saberes que se ha propuesto, y darle, ¿verdad? O validar más bien el conocimiento que ya en la comunidad existe, ¿verdad? Ahora estaba escuchando una charla en la mañana, por ejemplo, de una investigadora de la UNAM que hablaba de una luciérnaga en la Sierra Nevada, y hablaba de que se descubrió una luciérnaga endémica, pero decía, se descubrió para la ciencia, porque en la Sierra Nevada siempre ha estado, y la gente siempre ha convivido con ese tipo de luciérnagas, o sea, nadie descubrió nada. O sea, la ciencia ya tal vez la categorizó como algo nuevo, ¿verdad? Pero siempre ha estado ahí, y eso creo que lo que mencionas es súper valioso en ese sentido. Ahora, me gustaría retomar un poco esta idea de ese giro ontológico, entonces, ¿verdad? De esos relacionamientos, esa concepción de giro ontológico que te interesa trabajar en función de todo lo que estás investigando. ¿Qué podemos entender por giro ontológico y cómo vamos a ir incorporando en todos estos estudios multiespecie que vas elaborando por acá? Sí, bueno, voy a reaccionar a todo lo que dijiste antes porque me iban surgiendo. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me ves? ¿Todo bien? Ok. Y después voy a intentar responder a esa pregunta porque evidentemente sería más una apreciación que una respuesta, pero si se me olvida y me voy por otro lado, me devuelves la pregunta para no dejarla sin decir nada. Pero estaba pensando así muchas cosas y hablaba lo de la humildad, por un lado, ¿verdad? En cuanto a investigadores, y eso creo que haciendo una reflexión crítica aquí en Costa Rica al menos, ese tema nos ha pasado mucha factura, principalmente al momento de hacer trabajos de campo serios, porque ya la gente, los de la universidad sí vienen, hacen una entrevista, me sacan la información y se van. Y toda la vida hacen eso, no nos dejan nada a cambio aquí. Y también la gente de alguna u otra manera, digamos, reacciona a ese discurso de que la universidad está para, digamos, resolver ciertas dinámicas, que la universidad no tiene cómo responder, ¿verdad?, a ciertas demandas. Pues creo que también ahí hay que tener esos cuidados de que en cuanto a investigadores nuestra posición tiene que ser siempre clara y al mismo tiempo cuidar, digamos, esos egos que en la academia siempre resultan mucho más visibles que en otros espacios, de creerse que la producción de conocimiento es únicamente en esos espacios institucionalizados y toda la cuestión. Y a mí me parece sumamente anecdótico, por ejemplo, cuando yo comencé a entrar en estos temas y entendí dónde estaba lo realmente transdisciplinar. O sea, yo realmente lamento mucho las universidades, las facultades, los centros de investigación, los mismos profesionales y investigadores, pesquisadores,
que siguen pensando en términos de áreas de pensamiento excluidas del resto. O sea, cada vez más el momento en el que estamos, el momento antropocéntrico en el que estamos, lo que nos está diciendo es que la transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad, tiene que estar presente en cualquier área de pensamiento. Y yo me tomé muy en serio eso al momento de decir, oh, me voy a interesar en tomar al coyote como un organizador de relatos en ese territorio, que cría el territorio tanto como lo cría o lo genera en la comunidad humana de esa localidad. Entonces, como la comunidad coyote de esa localidad, de ese territorio, me aporta a mí, digamos, un elemento para pensar con, más que pensar sobre, ¿no? Y cómo esa narrabilidad del coyote a mí me permite percibir otros elementos. Entonces, por ejemplo, la ciencia actual está hablando mucho de la necesidad de desarrollar habilidades kinestésicas, ¿verdad? Que tiene que ver esto con el desarrollo de otros sentidos. Yo ahorita, por ejemplo, estoy muy interesado en rastrear las críticas oleocentristas, o sea, toda nuestra ciencia está en función de lo que es visible y de la manera en cómo lo tornamos visible. Pero, por ejemplo, con el coyote, ¿cuál ha sido mi experiencia? Es un animal principalmente auditivo. Entonces, yo necesito prestar atención con los oídos. Y en una comunidad como San Gerardo de Oriamuno, que está a 2.450 metros sobre el nivel del mar, que por las condiciones de la zona de vida montano, la mayoría del tiempo es muy frío y está con mucha neblina, los coyotes se esconden detrás de esa neblina. Entonces, aprender a ver al animal a través de otros sentidos y no exclusivamente de la visión te posiciona de otro punto de vista, ¿verdad? Entonces, ver con los oídos, por ejemplo, eso es una habilidad ya no solamente kinestésica, sino también sinestésica. Entonces, cuando vos mencionas, por ejemplo, todos esos trabajos que se están haciendo con vegetales, tiene que ver con eso. Ayer leía una frase que no la voy a recordar textual, pero decía, es tan ilógico creer que un animal no es inteligente porque no tiene cerebro, como decir que una célula, por ejemplo, no se alimenta porque no tiene estómago, ¿verdad? Una cuestión así era. Y es esto, digamos, hay que ser muy inventivos, muy imaginativos para ubicar otro tipo de herramientas metodológicas y también teórico-conceptuales para pensar con esta vitalidad de la materia que no queda circunscrita a este imaginario racional, cognoscitivo, logocéntrico de este pensamiento moderno, ¿no? Entonces, eso es importante en lo que mencionabas. Y por supuesto que esto tiene que ver también con lo afectivo, no solamente en términos que la gente se imagina que es un afecto, ¿verdad? Lo sentimental, lo emocional, sino el afecto en la tradición espinosista, ¿no? De la filosofía, que el afecto sería como esta capacidad de afectar y ser afectado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta dinámica, digamos, de las universidades? Que el investigador entra, pero nunca entra en el mundo de esas otras vitalidades, ni en el mundo, digamos, incluso de esas comunidades de humanos. Por supuesto que no se trata de vir otro, ¿verdad? Pero de venir con, ¿verdad? De tornarse otra persona y otro investigador a medida que exploramos esos otros espacios de producción de conocimiento. Y esa capacidad no solamente de ser conscientes de cuánto afectamos, sino también de cuánto nos afecta lo que hacemos y la manera en que lo hacemos. Entonces, algo bien anecdótico que nos pasó a nosotros cuando yo comencé a trabajar con los biólogos y con las biólogas, con el coyote, por ejemplo, que me decían, es que fuimos a hacer trabajo de campo a las comunidades y entonces estábamos haciendo el levantamiento de datos y fuimos a caminar, nos topábamos gente en la calle, entonces pedíamos espacio y permiso para hacer entrevistas y la gente nos hablaba del perro lobo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó con los estudiantes asistentes de un proyecto de una universidad pública que estaban apoyando una investigación justamente con etnoecologías del coyote? Que estos muchachos inmediatamente comenzaron a corregir a la gente. No, usted lo está hablando de un coyote porque aquí no hay lobos, los lobos, entonces hay un rango de distribución de las especies, entonces los coyotes
se llegan hasta yo no sé qué lugar de Panamá y los lobos están en América del Norte. ¿Qué pasaba con la gente? Inmediatamente la gente se quedaba callada, posiblemente algunos se molestaban, otros simplemente se sentían ofendidos o humillados y paraban a ir a la entrevista. Entonces, estas personas en el primer momento, en la primera entrada en la comunidad, en la localidad, para hablar con la comunidad humana, tuvieron muchos problemas de ese tipo porque inmediatamente cortaban ese elemento que no tiene que ver tanto con lo epistemológico convencional, que era un poco la pregunta que me hacías, ¿verdad? De pensar qué es un coyote. Yo me hice esa pregunta comenzando. Yo me fui, comencé, como les decía, en el tecnológico, entonces mi pregunta era, bueno, ¿qué es un coyote? De pronto, ¿por qué está este miedo de que nos va a atacar, verdad? Y cómo se crían estos afectos incluso entre la familia de los cánidos, ¿no? Porque pasamos del perro, nuestro mejor amigo, ¿verdad? Y hiper antropomorfizado, y de pronto este animal que es totalmente lo opuesto, ¿verdad? Y cuando comenzamos a conversar entre las personas de biología y el grupo del cual yo formo parte y demás, y comenzamos a prestarle atención a eso, ¿no? Que realmente el perro lobo es una ontología contaminada de esa biología que representa el coyote. Entonces, ¿qué es lo interesante en este caso? Que trabajar con el perro lobo te aproxima, por ejemplo, aproxima a la gente de la biología interesada en el conocimiento de esa especie desde un pensar con, que es totalmente diferente a el método convencional, ¿no? De caer en esta idea de el relacionamiento con una especie en cuanto a especie que es discreta, lo que te decía al inicio, de que el comportamiento es de que son crepusculares, entonces nunca lo vas a escuchar aullando a las 3 de la tarde a pleno sol, porque el animal no actúa instintivamente así, ¿verdad? Entonces comenzar a desmontar estos ensamblajes técnico-cognitivistas que tenemos de que las especies actúan, especies no humanas, actúan de manera como si fueran autómatas, ¿verdad? Y responden a un gen primitivo que viene de yo no sé hace cuánto tiempo en su genética y van a actuar de esa manera, te abre totalmente, digamos, la perspectiva y te ayuda a pensar en otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo, en estas comunidades de la zona norte de Cartago hay todo un vínculo entre no solamente los aullidos, sino de las diferentes vocalizaciones de los coyotes y, por ejemplo, la leyenda de la Llorona. Entonces, por ejemplo, la Llorona es una entidad ontológica que posiblemente viene de la mano con el aullido del coyote y, digamos, está ahí presente en la comunidad. Y te lo dice una persona de edad avanzada, como te lo dice un escolar, un universitario de la comunidad. Hay sonidos que se vuelven indistinguibles y que no parecen humanos, pero tampoco parecen animales. Entonces, el elemento ontológico tiene que ver con esta idea de los seres. Y hoy más que nunca, con la crisis ambiental y tomando un poco este mismo caso de las especies que se adaptan, ¿verdad? Los animales antrópicos que consiguen adaptarse a espacios, digamos, que se consideran exclusivos para seres humanos, lo que te permite percibir es que más allá del elemento, digamos, biológico de esta vitalidad, tienes también un elemento ontológico de cómo esta vitalidad crea un ser que por veces es totalmente distinto al que veníamos pensando, ¿verdad? Y digamos, aquí todavía con especies visibles es más fácil trabajar, pero por ejemplo, trabajar con microbios o trabajaríamos con microorganismos del suelo, cuán difícil se convierte, digamos, trabajar con esas otras vitalidades con las cuales, digamos, estamos muy distantes en la evolución, ¿no? Y eso es parte también de la discusión ontológica. Creo que por ahí, digamos, ahí me van surgiendo más elementos, pero no sé cuánto tiempo Tranquilo disponemos. que todavía tenemos tiempo. De hecho, estaba ya planteando tal vez la última pregunta para trabajar unos 90 minutos como máximo para no abusar mucho de tu tiempo, Luis. Sin embargo, ahí escuchándote sobre toda esta idea de los giros ontológicos, a mí me da a veces por ir sacando elementos
de cierta literatura, y me acuerdo de Franz Fanon, ¿verdad? Cuando hablaba de toda esta idea de la esclavitud y de toda esta idea de la negritud, de cómo se ponía, ¿verdad? O se colocaba a las personas negras. Él mencionaba la idea de una zona del no ser, ¿verdad? De invisibilizar, de negarle el ser a ese otro, ¿verdad? Y uno que está trabajando un poco la lógica de las animalidades o los estudios animalistas, los veganismos y demás, uno encuentra mucho paralelismo con toda esta idea de la negación de ese ser, ¿verdad? Y creo que lo que vas mencionando con toda esta idea del giro ontológico es todo lo contrario, ¿verdad? Es ir reconociendo esos seres que se relacionan, ir reconociendo la presencia de estos seres. Y me encanta esta idea de cómo, en este caso, el coyote lobo va siendo un elemento que también cría el espacio, ¿verdad? Genera el espacio. Y así igualmente la taltusa, probablemente. Así, por ejemplo, en comunidades donde hay presencia de jaguares o donde hay presencia de venados o cualquier otro ser, ¿verdad? Pensando en animales. Y igualmente, ¿verdad? Por ejemplo, introducir una especie no nativa, como pasó en los procesos de reforestación rápido que se hizo en los 80 en Costa Rica, como fueron las coníferas de ciprés y pino en las altas, y cómo esta especie, ¿verdad? Le cambia completamente la territorialidad, ¿verdad? A todo, y las interacciones, ¿verdad? De todos los seres. Entonces, creo que estas posibilidades de ir reconociendo, primero, reconocer a estos otros seres con agencia, que por ahí lo mencionaste en algún momento, ¿verdad? Que todos nuestros pensamientos filosóficos anteriores hablaban de la naturaleza como pacientes, como grandes, como aquellos seres que no tienen agencia moral, no tienen voz, no tienen lenguaje, por lo tanto no se les reconoce, a tomarlos en consideración. Tal vez como última pregunta, mencionaste en algún momento, en una pregunta anterior, la idea del antropoceno, la idea de que estamos dentro de una era geológica marcada por la actividad humana, y hay toda una discusión alrededor de solamente ese término, ¿verdad? Puesto que también se habla de capitaloceno, que no son solamente los humanos, sino propiamente es el sistema económico. Pero más allá de eso, ya prácticamente es innegable, ¿verdad? De que estamos dentro de esta crisis ecológica, dentro de este cambio climático, que es una pequeña parte de toda la crisis que vivimos, y que ya solo eso, ¿verdad? Es toda una situación importante. Cómo los estudios multiespecie, ¿verdad? Podrían tal vez aportar a las dinámicas de adaptación a lo que viene con toda esta crisis climática, cómo podrían aportar, ¿verdad? A las comunidades a nivel local para ir adaptándose, ¿verdad? A todo lo que se nos presentará en un futuro cercano, ¿verdad? Que es lo que se plantea. ¿Qué consideras vos que podríamos desarrollar en este punto? Sí, varias cosas ahí. Ayer estaba leyendo un filósofo hindú y decía algo interesante dentro de todas las cosas que le estaba leyendo, y decía, es que a veces pensamos con tanta ligereza y también de forma muy irresponsable de que la economía siempre estuvo ahí, digamos, la economía en cuanto pensamiento económico moderno, ¿no? Y moderno, digamos, como este pensamiento económico heredero de esa modernidad eurocéntrica, occidental, y que la naturaleza está ahí para impulsionar, ¿no? Para estimular esa economía, ¿no? Esa economía mundo, si se quiere, capitalista. Y no nos dimos cuenta, digamos, que todas estas fabricaciones, dispositivos, figuraciones eminentemente humanas son realmente recientes. Si nosotros como especie, comenzando por ahí, somos una fracción de segundo en la historia
natural del mundo, nuestras invenciones, por supuesto, que son un pestañear, ¿no? Un abrir y cerrar de ojos. Entonces, eso también tiene que ver un poco con lo que hemos venido hablando de ser receptivos a esos espacios desde donde ese conocimiento y esa ciencia es construida. En ese tema ontológico también, bueno, acá yo estoy hablando mucho en la superficie de los temas, porque realmente eso es bastante amplio y uno puede profundizar muchísimo. Otra autora indiscutible, digamos, de este giro ontológico, ella no trabaja giro ontológico, pero yo creo que todo lo que ella plantea tiene que ver con el giro ontológico de la filósofa belga Isabelle Stengers, que fue gran colaboradora de Bruno Latour, digamos, en esta idea de nunca fuimos modernos, y ella, digamos, el libro más reciente se llama Por una ciencia lenta. Entonces ya lo que está planteando es, bueno, tal vez nos comimos demasiado rápido este cuento de que realmente nuestro ingenio humano, ¿verdad? Y nuestra capacidad de movilizar todos estos dispositivos tecnocientíficos, todos estos regímenes nos iba a salvar de la crisis humana, pero digamos, nos dimos cuenta que para bien o para mal estamos aquí y no podemos pretender, digamos, como que vamos a acabar con este país con este planeta y nos vamos a desplazar para otro planeta en los próximos años, yéndonos todos, ¿verdad? O para otro sistema solar, digamos, ese pensamiento distópico no va en esa línea. Y ella plantea en su concepto cosmopolítica, ¿verdad? Que es esta idea de pensar con estas otras entidades, seres, vitalidades, cosas, más allá, digamos, de esta ciencia enfocada en eh, producción, digamos, capitalista de conocimiento que tiene que ver con la misma reproducción, con este imaginario de crecimiento económico ilimitado, con los imaginarios de progreso, y por otro lado, digamos, este tipo de conceptos como el de cosmopolítica y demás, lo que te permiten percibir es que, por ejemplo, las mismas categorías con las que mucho de la ciencia y de la política y de la política científica con la que estamos operando hoy en día comienzan a tornarse obsoletas por causa de esa, digamos, falta de amplitud de criterio en la manera en la que estamos intentando aproximarnos a la resolución de esos problemas. Por ejemplo, naturaleza. O sea, es una categoría que ya comienza a quedar obsoleta para pensar el momento actual en el que estamos. Ecosistema, ya hay muchos autores trabajando superando esa idea de pensar en términos ecosistémicos, ¿no? La misma idea de lo que le mencionaba de especies, ¿verdad? Porque, o sea, ¿qué es una especie? Si realmente nos vamos a esta parte taxonómica, realmente no hay especies puras. Todos somos, como dice la bióloga Lynn Margulis, que ahora está siendo revisitada y repensada por muchos investigadores, somos una simbiogénesis, ¿no? O sea, nunca fue este imaginario de competencia, siempre fue una evolución en cooperación con otros, ¿verdad? De organismos unicelulares a pluricelulares, y todos venimos de una bacteria, ¿no? Y con esta idea de antropoceno, pues tiene que ver, digamos, con este imaginario de qué tipo de ciencia y qué tipo de política y de política científica alimenta, digamos, estos dispositivos y estos sistemas que nos hacen llegar a este momento, digamos, de antropoceno y todo lo que eso implica. Ahí el antropoceno, digamos, es un concepto dentro de muchos, pero ahora que mencionabas el tema de Fanon, eh, por ejemplo, Jason Moore trabaja capitaloceno, que para él es la historia del capital la que nos tiene aquí, ¿no? Esa debería ser la crítica, más que la del antropos, es la de la economía capitalista global, ¿no? La que nos debería tener en esas reflexiones. Por otro lado está el plantacioceno, que es el término que trabaja Anna Singh, que también es antropóloga multiespecies, y la misma Donna Haraway. Chuluceno, que también es un término que trabaja Donna Haraway, que viene más, digamos, de la figura metodológica. Eh, ella trabaja más, digamos, ficciones científicas y demás, cómo pensar
este momento desde ese punto de vista de la figura mitológica. Y está también, que para mí es un libro que deberíamos estar leyendo aquí en Costa Rica también. Otro término es Negroceno, de Malcolm Ferdinand, que es un pensador de Martinica, y él trabaja mucho el Negroceno, y él dice, no, o sea, toda esta degradación ecológica que estamos viviendo, las desigualdades de todo tipo, la violencia que estamos viviendo, epistémica, estructural y demás, tiene que ver con la conquista y todo lo que implicó la colonización de América por Europa, ¿no? Entonces él, en ese libro que se llama Una ecología decolonial, que yo invito a todo el mundo a leerlo porque es maravilloso y actualiza estos temas, incluso geográficamente mucho más próximos, y él habla de un habitar colonial, ¿verdad? Y como ese habitar colonial, digamos, dio paso a este sistema que hoy, digamos, nos hizo sentirnos por fuera de esa naturaleza, o como llamo yo no trabajo con el término naturaleza, pero con esos entramados de vitalidad, ¿verdad? Sentirnos por encima y con el derecho a decidir sobre quién vive y sobre quién muere. Otro tema también, con esto de habitar colonial que trae Malcolm Ferdinand, es que todas estas reflexiones de estos conceptos de antropoceno, de plantaceno, de capitaloceno, tiene que ver con formas de habitar mundos. Y ahí, digamos, dentro de lo multiespecie, una agenda que se ha posicionado mucho, y yo creo que incluso está mejor posicionada que hablar en términos multiespecie, es, por ejemplo, los estudios de extinción. Entonces, estos investigadores, que por ejemplo la gente de Australia, el dingo, por ejemplo, la especie dingo, que también es una especie que tiene un tema colonial interesantísimo ahí para trabajar, trabajan estudios de la extinción, y ellos lo que plantean es algo muy interesante, es que cuando una especie desaparece, no es la especie la que desaparece, es todo su mundo de vida, todas las interacciones, todas las cosmovisiones, todos los relacionamientos. Entonces, ¿cuánto de esos mundos de vida desaparecen día a día por causa de especies que desaparecen, o de especies que comienzan a entrar, digamos, en una zona crítica de peligro o amenaza de extinción? ¿Verdad? Entonces, ahí incluso se abre otra discusión que tiene que ver también con este tema ontológico, y también con la misma, digamos, capacidad de nuestro pensar humano en términos racionales y cognitivos con otras especies, que es el hecho, por ejemplo, de que la gente, bueno, también tiene que ver mucho con una mercantilización de la naturaleza, ¿no? Piensa extinción y se imagina ya el oso polar, ¿no? Se imagina, menos en Costa Rica es interesante ver los imaginarios en torno a la danta, en torno al jaguar. Sí, claro, son especies sombrillas, digamos, son animales que los especialistas en conservación utilizan para ver la salud de los ecosistemas. No estoy diciendo que no deba ser así o que no es así, pero lo que me refiero es que, por ejemplo, está demostrado que la crisis, la sexta crisis masiva de extinción de especies, está en los anfibios y en los insectos. Son los animales que más están desapareciendo ahorita. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos interesamos, digamos, por el mundo de vida de una cigarra, por ejemplo? O de especies que ni siquiera sabemos que existen y que están ahí, ¿verdad? Y que son parte de un habitar y de un ser y estar con otros en estos mundos, digamos, que convergen. Entonces, yo creo que mucha de la reflexión tiene que ver con eso, ¿no? En primer lugar, con descentrar lo humano y la capacidad racional del humano para entender los mundos de vida, y por otro también ampliar la criticidad, de manera que tenemos que salir bueno, estos pensamientos son postestructuralistas, es decir, no podemos seguir pensando en términos de estructuras, que es el Estado y la política pública o es el mercado el que todo va a resolver, ¿verdad? Este imaginario de la mano invisible que entra y hace y sale y todo va a seguir. Lo que yo veo, digamos, el potencial de las comunidades, por ejemplo, la experiencia que yo he tenido en San Gerardo de Oriamuno es que hay otras maneras de habitar con especies, incluso cuando son especies con un valor o con un preconcepto humano negativo, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, tornar
a esta especie coyote, que es un fuera de lugar, porque en todo lado que se ve no es ahí donde tenía que estar, tiene que estar, digamos, dentro de un parque nacional, como esta comunidad utiliza un coyote que se convierte en un perro lobo para criar otra cohabitabilidad. Y con esto no podemos ser hipócritas. Yo no estoy en contra del capitalismo o de la lógica capitalista y tampoco soy tan ingenuo como para no creer que la gente necesita comer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con un tema como, por ejemplo, el de las alianzas con el coyote? Bueno, que emprendimientos turísticos de la zona ahora en sus redes sociales, por ejemplo, utilizan el coyote como un animal que es de la zona, que la gente puede ir a verlo, que la gente lo puede escuchar, que hay avistamientos, que hay historias de la comunidad con el coyote, y por supuesto que eso, digamos, genera interés en alguna persona que eventualmente va a ir. Y por ejemplo, como en San Gerardo de Oriamuno, una vez me dijeron, es que aquí la gente viene esperando ver la fortuna, ¿no? Viene esperando ver la foto, la imagen aquella icónica del volcán, ¿verdad? La figura cónica del volcán, y hay neblina y no ve nada. Yo les decía, no, pero es que el paisaje es la neblina, ¿verdad? Imagínense una persona que está viviendo un verano desastroso en Europa y puede venir y quedarse aquí en el frío, en la neblina y escuchar los coyotes. Eso es lo que ustedes pueden posicionar como una estrategia de turismo, ¿verdad? Y de ustedes como una forma de autoorganización, una iniciativa comunal que los puede llevar eventualmente a buscar apoyo, encadenamientos, ahora sí, apalancamiento en las instituciones de mercado y del Estado, pero de una idea que surja de ustedes, no esperar como solemos imaginar que el Estado va a venir aquí a resolvernos todo por medio de la política pública o que en el mercado donde todo se va a resolver y a todo hay que sacarle dinero. Es decir, sí y no, pero hay formas, digamos, de modificar eso de forma que las actividades no resulten totalmente insostenibles. Yo no uso la palabra sostenibilidad porque para mí también hace parte, digamos, de otro juego de imaginarios y de palabras, lleva a otra discusión, pero a fin de cuentas es eso, digamos, nosotros como investigadores entramos y salimos de ese lugar, la gente tiene que seguir viviendo de algo, ¿no? La gente vive de la tierra, la gente tiene sus emprendimientos y todo esto, digamos, por supuesto que genera posibilidades de habitar el territorio de modo distinto y, por supuesto, opciones, digamos, económicas diferentes que no estaban siendo pensadas, ¿verdad? Otra situación que se vuelve aquí también problemática, digamos, a nivel de política. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la taltusa? La taltusa es un animal sensible porque es un vertebrado plaga, genera un daño económico para las personas que siembran hortalizas y entonces hay también institucionalmente un conflicto porque por un lado entran las instituciones de conservación, que el animal que el animal no se puede matar, pero por otro lado, digamos, las organizaciones productivistas dicen, bueno, pero es que si no hacemos algo, se está llevando un porcentaje de pérdida que es difícil de asumir, digamos, para productores pequeños. La zona, digamos, tiene el grueso de los productores son de familiares de una hectárea, cuando mucho, 2, 3, 4, 7, lo máximo. O sea, no estamos hablando de una producción en gran escala y entonces, por supuesto, que son elementos que marcan una territorialidad y una territorialización del territorio muy diferente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo jugar con estas categorías y con estas especificidades de los territorios? Por supuesto que implica implicarse, ¿no? Y es un poco, digamos, también la crítica de estos imaginarios de que cuando todo va para el Estado, cuando va todo para el mercado, siempre tienen las soluciones que venir desde fuera y de manera abstracta. Yo no me imagino trabajando con perros lobo, por ejemplo, en otro lugar donde los coyotes estén presentes. Ahora sí, los perros lobos son una invención territorial de aquel territorio. Entonces, con base en eso, podemos pensar, digamos, otras alternativas de desarrollo, otras potencialidades, pero es diferente llegar y trabajar ahí con la comunidad a decir a la comunidad qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacer eso. Con la taltusa en ese momento es en el que estamos, cómo resolver un conflicto, porque sí, digamos, la taltusa entra en las hortalizas, come la raíz, es una mata que ya no va a crecer, genera una pérdida de rentabilidad, pero por ejemplo, la taltusa, aquí en Costa Rica hay 4 especies. La taltusa que se encuentra en la comunidad es endógena, solamente se encuentra ahí, o sea, ni siquiera está en otro lugar de Costa Rica. Entonces, si la taltusa se extingue ahí,
se extingue esa especie, se extingue del mundo. Entonces, ¿cuánto estamos perdiendo? Entonces, ¿cómo imaginar otras formas de cohabitar con esa especie de manera, digamos, no llevarla a un lugar de extinción y que tampoco involucre, por decirlo así, decirle a las personas que siembran hortalizas, dejen de sembrar hortaliza porque, y caer en aquel juego que mencionabas en algún momento, ¿verdad? De lo invasor, lo nativo, quién vino primero, quién estaba antes, que es una discusión interesante. Por ejemplo, también la gente asume que las hortalizas siempre fueron de la zona norte, ¿verdad? Y tiene toda una historia también de un modo de habitar, en el caso de la coliflor, por ejemplo, que es muy particular de la zona de San Gerardo de Oriamún, que históricamente se ha movido por el mundo y ha generado una serie interesantísima de relacionamientos y son actores también, ¿verdad? Entonces no podemos imaginar que la taltusa es una especie plaga y la hortaliza es una mercancía, entonces yo siembro coliflor y la vendo y eso me genera un ingreso y mato los animales que me resultan dañinos. O sea, también en este caso la coliflor, ¿verdad? O las hortalizas, el brócoli, la papa, te cuentan una historia del territorio y una forma de cómo ellos habitan ese espacio, ¿verdad? Y es eso, ¿no? Esa idea cómo abre espacios de pensamiento diferentes para pensar potencialidades del desarrollo del territorio que no necesariamente vienen dados por una política pública o por una idea de el mercado, ¿verdad? De generar lucro, de extracción de valor, sino de otra serie de dinámicas que a veces son mucho más sutiles, mucho más complejas y que tienen que ver con ese elemento también ontológico, ¿verdad? Genial, sí, sí, creo que, bueno, hay palabras claves que mencionas en esta idea del habitar y el cohabitar, ¿verdad? Cuando hablabas de los relacionamientos y toda esta idea de la economía, pues que eso, que la gente tiene que comer, ¿verdad? Tiene que subsistir. Y hace mucho tiempo vi un documental donde en Baja California se daba antes mucho la caza de ballenas, de la ballena jorobada, y una serie de investigadores comenzaron a trabajar con la comunidad y surgió la posibilidad de que en vez de caza, ¿verdad?, hicieran tours para hacer avistamiento de ballenas y el desarrollo de ese lugar, ¿verdad?, el desarrollo económico principalmente, dio un giro importante y ahora, ¿verdad?, es un lugar turístico, la práctica económica cambió y obviamente el crecimiento de la población de ballenas y demás también se sostiene y entonces la relación con la ballena, ¿verdad?, cambió completamente en el imaginario de la comunidad y entra, ¿verdad?, a cambiar todo lo que son los procesos de subsistencia, ¿verdad?, y de interacciones y demás, y los habitares tal cual. Entonces, recuerdo también una frase de Bauman, perdón, que habla sobre, ante esta crisis, ¿verdad? Hay que buscar soluciones locales para un problema global y la adaptación a todas estas situaciones que se nos vienen tienen que muchas veces salir de la localidad y ya no depender, o sea, no depender exclusivamente de las institucionalidades muchas veces, que es lo que pasa, y bueno, es todo un tema, ¿verdad? Muy arraigado principalmente en Costa Rica sobre el papel, ¿verdad? Del Estado y su rol dentro de las sociedades. Pero bueno, creo que nos hemos metido por muchos lugares. Creo que nos has dado un montón de referencias que buscar. Particularmente me llevo muchos nombres de autores y de autoras, ¿verdad?, que sin duda van a aportar montones a lo que uno conversa, a lo que uno escribe, a lo que uno dialoga, y creo que a las personas que están escuchando y que escucharán posteriormente este, este diálogo, sin duda les darás una gran posibilidad para involucrarse, para acercarse, ¿verdad?, a mucha bibliografía. Y creo que pudimos también dialogar montones, ¿verdad?, de los cambios que vienen generándose desde el área de la investigación, ¿verdad?, cómo la academia viene transformándose, que es algo que creo que sí es bastante notorio, y cómo, ¿verdad?,
este trabajo puede llegar a impactar a las comunidades, no de forma colonizadora, si se quiere, ¿verdad? O de abstraer conocimiento, sino más bien de plantear, escuchar, lograr, ¿verdad? Interactuar de manera distinta. Y cómo estos tipos de discusiones pueden llegar también a darnos la posibilidad de adaptarnos a una situación que se nos aproxima, que es toda esta idea de la crisis climática que cada vez se agudiza, ¿verdad? Y que afecta tanto a humanos como no humanos, a toda la comunidad vital, y que tenemos que comenzar a transformar nuestras relaciones. No sé, Luis, tal vez para cerrar, algún comentario que quisieras aportar finalmente, alguna idea que te haya quedado por ahí que te gustaría cerrar, o algún comentario final. Adelante. No, tal vez, bueno, acá también nos fuimos, digamos, por la potencialidad de estos temas para pensar, digamos, desarrollo desde el punto de vista, digamos, de una posible agenda pública, ¿no? Que convoque actores, que sea de interés para diferentes instituciones y que digamos, permita inscribir otro tipo de escenarios más allá, digamos, de estas lógicas territorializadas que acontecen específicamente en esos territorios. Pero, digamos, desde el punto de vista más de la labor académica de pensamiento, ¿no? Y sobre todo de pensar diferentemente, que es un concepto que las ecofeministas han posicionado mucho. Pensar diferentemente tiene que ver con cómo plantear preguntas distintas que nos den respuestas distintas, no seguir preguntándonos lo mismo y con las mismas herramientas que tenemos. Y parte de eso es salir de esta lógica estadocéntrica, ¿verdad? Que todo tiene que ver con lo que pasa en el Estado, entendido como gobierno o política pública, digamos, no como Estado en cuanto a sociedad civil y demás. Y el tema del mercado, digamos, que todo tiene que tener un valor agregado, que todo tiene que ser para creación de mercancía, etcétera, etcétera. Es parte de, sí, porque ¿qué es lo que plantean estos estudios? Pensar en términos relacionales, pensar en términos de ensamblajes, de entramados. Y bueno, las vitalidades están ensambladas en esa red de relacionamientos, de entramados. Y es un poco lo que yo planteo cuando recibo críticas, por ejemplo, de que qué hace un sociólogo o por qué los antropólogos que estudian la ciencia del hombre están trabajando, digamos, con especies no humanas y haciendo de biólogos, ¿verdad? O cuestiones de ese tipo que yo he escuchado. Pero lo interesante justamente de pensar en estos relacionamientos es que yo siempre digo que, por ejemplo, a mí el coyote y la taltusa me sirven de pretexto. Yo los considero como elementos pretextuales en mi tesis. ¿Y eso qué significa? Que ellos anteceden, digamos, toda aquella escrita, ¿verdad? Entonces es el juego de palabras, pretexto como algo que está antes de lo escrito, ¿no? Antes del texto, pero también como una justificación para entrar en esa comunidad y ver más allá de. ¿Qué pasaba, digamos, con este proyecto de biología que te comenté? Y es parte de la colaboración fructífera que hemos hecho con estos colegas de la biología, que el objeto de estudio es un coyote, ¿verdad? Y ni siquiera es un sujeto, ¿verdad? No es un ser, como decía, sintiente, no es un ser agenciativo, no es un ser imaginativo, creativo. En esta ciencia convencional todos esos elementos están apagados, el animal no es subjetivo, o sea, un animal no dice, qué lindo está el sol, voy a salir, voy a aullar, porque asumen que aullo solamente a las 6 de la tarde cuando hace frío, ¿verdad? Pero bueno, el tema es, estas conversaciones, ¿verdad? Con otros profesionales, ellos o hemos visto que, por ejemplo, para yo entender el relacionamiento con el coyote, yo tenía que saber o tengo que saber qué es un coyote en cuanto a una vitalidad, un organismo con ciertas características, ¿no? Pero ¿qué pasaba con los biólogos también? El darse cuenta que ese animal es parte de un contexto, ¿verdad? De una experiencia situada en relacionamientos. Entonces, por ejemplo, cómo este coyote se convierte en un perro lobo,
tiene que ver con, bueno, vamos a hacer un estudio etnocológico del coyote, pero entonces ocupamos saber qué dice la comunidad sobre el coyote. O por ejemplo, en el caso de la taltusa, es un relacionamiento, no hay forma, digamos, de separar la hortaliza de la taltusa. Siempre vas a tener la hortaliza, te va a llevar a la taltusa te va a llevar a la hortaliza, y ahí, a partir de esos dos actores interactuando, te das cuenta de que hay toda una economía moviéndose, ¿no? Y que hay elementos de mercado, que hay elementos de política pública, como eso que les comenté, digamos, el desacuerdo que existe entre autoridades de conservación y autoridades más de índole productivista en torno a cómo hacer un manejo integrado de plagas, ¿verdad? Y con base en qué elementos. Y por otro lado, digamos, estas otras discusiones analíticas, ¿verdad? Que ya no tienen que ver nada con una agenda, que ya no están directamente relacionadas con una agenda pública, que ya son más de reflexión académica, pero por ejemplo, ¿quién ha contado la historia de la coliflor en la zona norte de Cartago? ¿De dónde viene? Por ejemplo, hay un colega que trabajó en la zona, La Papa, ¿verdad? Y entonces es como abrir estos mundos y darse cuenta de que realmente estos entramados son los que posibilitan estos modos de estar. Entonces, lo que hablábamos al inicio, la única forma de encontrar soluciones ingeniosas y a veces también engañosas a estos problemas actuales que hoy tenemos, tanto a nivel de ambiente como de economía, de relacionamientos con otras entidades, seres, cosas, y cada vez más la inteligencia artificial, ¿no? Cómo nos relacionamos con estas otras entidades, tiene que ver con esos mundos de vida que están ahí, se crean, ¿no? Pensar en relacionamientos más allá de que nuestra especie, separada por completo del resto, va a encontrar por medio de la tecnología una solución a todo. O sea, eso no va a pasar. Y efectivamente, bueno, no vamos a ser de los vencedores, por supuesto que cuando nuestra especie se extinga van a continuar otras, pero en el momento en el que estamos y queremos continuar unos años más y seguir con el mayor número posible de especies, tenemos que repensar eso en términos de las relaciones y de los entramados de vida que corresponden a esos mundos de vitalidades, y eso llevarlo a todos los niveles en las investigaciones. Es decir, la gente quiere estudiar la papa, claro que puede estudiar la papa, la semilla, la productividad, que es parte de una territorialidad y de una historia que se cuenta en el territorio. Entonces, creo yo que ese es un poco, digamos, el aporte que la multiespecie enfatiza más. Y al margen de eso, también el elemento metodológico y creativo. Yo siento que las artes han sido las grandes posicionadas y son las grandes llamadas a pensar junto con la ciencia, entre comillas, dura, esos temas. Porque si no pensás diferentemente con creatividad, es seguir pensando de la misma forma. Excelente, sí. De hecho, hablando de las artes, ¿verdad? Para el próximo mes, el encuentro fractal, vamos a tener, estamos por confirmar la fecha, a una mexicana, a Mónica Nepote, que habla sobre ecoescrituras, ¿verdad? Y hace un taller sobre ecoescrituras y, ¿verdad? De cómo la literatura va a comenzar a abordar todas estas temáticas, ¿verdad? Hace poco se publicó un ensayo que escribí sobre la creación artística en tiempos de crisis climática y cómo, como vos bien decís, ¿verdad? Las artes han venido a jugar un rol fundamental en el acercamiento, ¿verdad? A la crisis, a que la gente se acerque a tener una experiencia estética de las problemáticas y no solamente le llegue la información desde la parte logocéntrica, ¿verdad? Desde la parte del conocimiento leído, escrito, académico, sino también desde la experiencia estética y cómo, ¿verdad? Ese diálogo entre arte, espectador, territorialidad, relacionamientos va a ir creando, ¿verdad? Otras formas de habitar y creo que lo desarrolla muy bien un pensador, bueno, en este libro Afectividad Ambiental, ¿verdad? Que escribe Felipe Geraldo con Ingrid Toro, de cómo, ¿verdad? Las artes, ¿verdad? También aportan a esa forma de habitar a partir de esta experiencia estética. Entonces, Luis, creo que nos metimos por muchos lugares, ampliamos muchísimo la discusión, nos aportan montones, ¿verdad?
a lo que es la plataforma educativa que estamos tratando de desarrollar, puesto que nos das un conocimiento, ¿verdad? Nos das un panorama de conocimientos muy vigentes, muy actualizados, muy contemporáneos, para que las personas que lleguen a consultar a este video puedan tener un mapa hacia dónde dirigirse a autores, autoras, diálogos, saberes y otras formas de hacer trabajos. Por lo tanto, quedamos más que agradecidos con vos, con tu aporte. Esperamos estar en contacto para trabajar en conjunto en futuros cercanos. Y a las personas que nos siguieron durante esta hora y media de diálogo que tuvimos por acá, agradecerles a las personas que en un futuro se van a conectar, agradecer acceder al video y invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Ambiente Fractal, estamos en Facebook como Ambiente Fractal, estamos en YouTube como Ambiente Fractal. Ahí pueden acceder a esta charla y pueden acceder a charlas anteriores que hemos tenido con otras personas. Y bueno, desearles lo mejor en este inicio de año, a vos, Luis, a las personas que nos han escuchado, y nos vemos en el próximo mes con otro encuentro fractal. Agradecerles y muy buenas tardes. Espero que estén súper bien. Gracias.